Suéltame, suéltame, que me sueltes, te digo. De aquí no me vas a sacar. ¿No oyen las sirenas? ¡Ya viene la policía! Uy, si nos estamos muriendo de miedo, hombre. No seas p... No seas p... Entra ahora mismo al baño. Ya salió. Pero cambió su aspecto por completo. Si no fuese por el niño y la niñera, ni la reconozco. Yo no te voy a decir ni madres. ¡Ay, no! ¿Qué tiene que ver Chucho Casares con la muerte de mi padre? ¡Él mandó a Larry a matarlo! Migra, migra. ¿Eh? ¡Hey, Daniel! ¡Contesta acá! Tu hija Josefina. ¿Por qué no la quiere cargar? No puedo. Esta vieja es cantante, quiero que me cante todo lo que sabe. Con que nos diga la dirección donde se esconden las ratas de acero. Yo me encargo de rescatar a mi hija. ¿Dónde te salió ese lado tan paternal, Chaneque? Ahora sí me la despeinaron, pero ese vato es el migra, el puro chimichanga. Desde aquí me puedo chingar los dos y así rescatamos al indio. Mucho gusto, oficial Phillips. Daniel es hijo de uno de nuestros más distinguidos oficiales, que por cierto asesinaron los narcos hace algunos años. Mucho gusto, señor gobernador. Encantado. Igualmente. Espérate. Hace 5 años que mandé matar al padre de ese güey porque me tenía bien fregada la frontera. Y ahora el hijo se mete en mi business. Si supiera lo que dice al padre, pero no quiero que lo mates. No ahora. No te entiendo, Gober. Yo sé lo que te digo, Larry. Tengo a Heriberto investigándolo y sé por dónde le voy a dar más duro. Lo que le tengo preparado a Phillips va a doler más que la misma muerte. ¿Estás bien? No me gusta la idea de que te estés llevando este cabrón sin mí, ¿eh? Que si se despierta en pleno camino es peligroso. Tú tranquilo que tengo que hacer este movimiento yo solo. No te preocupes, que a cabrones más peligrosos que a él me había enfrentado. Y pues, ¿cómo está eso que le dijiste que según esto el cabrón de Don Chucho mandó a matar a tu papá? Es una historia muy larga. Pero te lo dije, esta también es mi guerra. Chucho y Larry me la deben. Y este hijo de su perra madre me va a ayudar a descubrir toda la verdad. Pues yo no creo que este güey vaya a hablar, ¿eh? Está entrenado para eso. Deja que esté encerrado para que veas cómo canta hasta el Padre Nuestro, el güey. Pero este cabrón tan inofensivo sabiendo que fue el mismo güey que me arruinó la vida. El mismo güey que mató a mi papá enfrente de mi mamá y no le importó. El cabrón que mató a mi parcerito bajo mis narices como si fuera un perro. Tú no sabes las deudas que este cabrón tiene conmigo, ¿eh? Para eso tendríamos que retrasar el reloj más de 15 años. Pero ya. ¿Cuándo voy a ver a mi mamá, Helio? Te doy mi palabra que voy a hacer hasta lo imposible para que tu mamá y tú vuelvan a estar juntos otra vez. Salud. Quitaron a mi papá. Me quitaron a mi papá. Ya. Hey, yo sé por lo que estás pasando, yo sé. Pero se acabó tu historia, cap. Hoy merito te me pudres en una cárcel. Tenemos que hacer algo, ¿Algo de qué? Tranquilo. No te conviene, Te veo luego. Buen trabajo, ¿eh? Cuñado. Además, con el indio en mano de los gringos, pues bien, tú podías ser el próximo jefe. Vámonos. Levántala. Vamos, pues. Vámonos, chiva. Órale. A todas las unidades del Comando Cero, soy Salvador. Necesito que se me reporten todos para saber quién sobrevivió, ¿eh? Ay, ¿quién es esa cosa chula, hombre? Miren nada más. Qué guapa estás. Es igualita a ti, Josefina. Mira nada más, está bien chula. Y se ve que está bien fuertota. ¡Puja! No voy a pujar.
¡No voy a parir! ¡Puja! ¡Lo único que quiero es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo veo! ¡Puja! ¡Puja, chico! Dale de comer. Dale de comer. Dale de comer. No puedes obligarme. Esa no es mi hija, es hija del diablo. Tranquila, Josefina. Todo a su tiempo, ¿eh? Lo importante es que esta bebita ya está fuera de todo ese horror. Y ya está aquí con nosotros. Para mí el verdadero horror apenas comienza. Hola. ¿Cómo estás? Sí, toma. ¡Vámonos, morra! ¡Tenemos que irnos de aquí! No es seguro que te quedes en este sitio. Los que te secuestraron pueden volver. Toma lo necesario y nos pelamos. ¡Vámonos! Sí, aquí están a mis chamacos nada más. Ten, llévatelos. Ven, chiquitos, ya. Ven. Vámonos. Vénganse, chiquitos. Vénganse, morritos. Ya pasó. Vénganse. Vénganse, chiquitos. Vénganse. Créeme, Larry. No solo eres el próximo jefe del cártel, sino que cuando sea presidente te voy a convertir en el capo más grande de todos. Nadie va a recordar a Quintanilla, ni al Teca, ni al Indio Amaro. Todos van a hablar del Cheneque Larry. Pues se oye muy bonito, mi Gober. Pero sí me hubiera gustado echarle la manita al indio. A ese cabrón le debo mucho. Por favor, Larry. Hace un rato te estaba insultando. Él te dijo que tuerto no le sirves ni para hacer los mandados. O sea, mi mismo contacto de siempre. El que me avisa de las deportaciones y de los migrantes. ¿Cómo nos encontraron los aceros, Yo no hice ninguna trampa, caramba. ¡Me vale! Ahora resulta que el único que está funcionando es el nuevo, el tal Fabricio. Les advierto una cosa a ustedes tres. Aquel que no funciona se va de puntitas al demonio. Y ustedes están sacando su viaje a la tiznada. Se lo dijo el mismo indio, ¿no? Aquí el que no sirve se va derechito a la tiznada. Así se habla, cabo. Ahora tengo que hacer una llamada para solucionar este pedo. Vale. Heriberto, compadre. Soy yo. Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Hubo un asalto en el rancho del indio. Los aceros se combinaron con la migra. El gringo Daniel Phillips atrapó al indio Amaro. Yo me peleé, pero esas ratas siguen ahí. Vente de volada con un ejército de la PGE para que arrestes a todos los aceros. No, compadre. No cuentes conmigo para levantar ningún reporte. Ahora, mi perro tiene un solo nombre. Araceli Paniagua. Sánchez, I need a favor, man. Dude, where the hell are you? Ahora la cosa sí explotó. Cárdenas le pidió tu cabeza a uno de los jefes. Desde que pongas un pie en la oficina, el jefe de la Central Estatal de Texas te va a pedir tu carta de retiro. You hear me? Nah. No les voy a dar ese gusto. Tengo mi boleto de salvación aquí conmigo. No voy a dar un golpe tan grande, hermano, que ni Washington, ni Texas, ni la jefa va a dudar de mí. What are you talking about, man? Tú no preguntes. Te veo en una hora y media en la avenida Central con la Quinta. Lleva refuerzos. Habla a la DEA y pide apoyo, por favor. Daniel, déjate de rodeos. ¿De qué hablas? Tengo ubicado y acorralado al indio Amaro. Está en un edificio abandonado en las coordenadas que te mandé, cerca de la frontera. Así es que no te tardes. ¿El capo de Tijuana está de ese lado del río? Are you serious? Tan en serio como que me estoy jugando la vida. Prepárate, hermano, porque hoy el capo de capos lo vamos a hacer caer. Claro que puedo ser el nuevo capo del cártel de Tijuana. ¿Cómo no? Tengo los contactos. Conozco la frontera. Y lo más importante, Gober,
todo el mundo me respeta. Vamos a llegar muy lejos, Cheneque. Esta p... cree que me voy a tragar el cuento de que está desmayada. A ver, ¿cómo fue que me encontraste? ¿Eh? ¿A dónde me llevaron? Miren lo que trae aquí en su orejita la morocha. Salió viva, ¿eh? Hija de la tiznada. Vas a pagar por todo lo que me estás haciendo, ¿me oyes? Hay que revisarla, porque si trae rastreador, nos van a madrugar los pinches traseros. Sí. Dale. A ver. Véngase para acá. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¿Qué traes aquí? ¡Saca eso! ¡Ya! ¡Saca eso, cap! ¡Ya les voy a dar lo que quieren! Eso. A ver si me dices lo mismo cuando te revolcabas conmigo para traicionarme, cap. ¡Patrón! Patrón, encontramos todo este dinero. Está bueno. Suban las camionetas, te lo reparto a la gente en el rancho. A ver. Sí, señor. ¡Gallo! Larry, Chucho, ¿los mataron? ¿Cómo les fue? Se me pelaron, cap. Pero te tengo una peor noticia, chavita. ¿Qué? ¿Dónde está mi tía Araceli? Se la volvió a llevar el hijo de su madre, Chucho. ¿Cómo ching? ¿Y para qué están todos ustedes, Si ese cabrón la tiene, la va a matar, gallo. Sí, mijo. ¡Ara! Chava, Araceli, ¿me escuchas, chava, por mijo, favor? escúchame. Ya hice todo lo que vas a hacer. No hay forma de localizarla ni con el GPS ese que se le puso. Vamos a hacer un trato para que me liberen, por favor, se lo ruego. Trato, ni que la chica. ¿Sabes rezar? Comienza ahora mismo. Porque no te imaginas lo que te espera. Y de ti ya obtuve lo que quería. Así es que ya valiste, madre. A menos de que te dejes hacer la mártir y nos digas de una vez cómo llegar al rancho de los aceros. Para sacarle los ojos a esos cabos. ¿Quién quieres hablar? A ver, un favorcito antes de todo eso, ¿no? Deja darle un llegue. Para que aprenda a no secuestrarme a mi hija nunca más. Ah, bueno. Rómpele su madre. ¡Usado, Chaneca! ¡Usado! Sí. Está bien, está bien. Vas a tener tiempo para dar una madriza, Cheneque. Ahora sí, si quieres, te puedes hacer la desmayada. ¿Eh? Porque en una hora vas a querer estar muerta. Dale, vámonos. Nos vamos a volcar. Todo bien, mi gober. Si ese cabrón la toca, yo mismo lo voy a matar, ¿eh? Yo mismo voy a ser el que le pone un plomazo en la cabeza. Salvador, yo sé, mijo, yo sé. La mitad de la gente está buscándolo todo en los alrededores del rancho, entiéndeme. No vamos a parar hasta encontrarla. Pero a ti, ¿qué fregado te pasó? ¿Dónde te fuiste a meter? Pues nada. Mientras ustedes estaban siendo unos inservibles, yo me fui a dar unos plomazos con el lindo Amaro. ¿Cómo la ves? ¿Lo mataste? Pues tuve la oportunidad, pero decidí no hacerlo. Decidí hacer algo mejor para que ese sufra. Ese güey está en camino a una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. ¿Qué estupidez me estás diciendo? ¿Qué? ¿En una cárcel? ¿Pero con los gringos? ¿Qué fue lo que hiciste, güey? ¿Qué dime? ¡Espérame! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Araceli, Araceli, Araceli! ¡Vámonos, cap! Encerrados no le vamos a poder ayudar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03 La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.